Hola, bienvenidos a Cabal Café, un podcast con Lucía y Franci. Lucía es especialista en el procesamiento de café y desde hace 10 años empezó a viajar a los beneficios húmedos para hacer fermentaciones. Y quien les habla, Franci, estudié agroforestería en Colombia y seré la voz de todos los productores que se sienten confundidos por lo que sucede en el tanque. Hola Lucía, buenos días. Me encanta saludarte de nuevo en esta mañana. Muy feliz de retomar nuestras emocionantes conversaciones. Te cuento que ya estoy en mi casa en Calima, disfrutando de un clima delicioso y bueno, me imagino que tú también estás súper feliz de estar ya en un mes un poco más calmado en la agenda y ya en casa descansando también. Hola Franci, hola a todos. Sí, te cuento que el clima en Antigua sigue fabuloso. Ahorita me encanta este mes de marzo, que es como las mañanas no están amaneciendo tan frías, entonces yo puedo salir a caminar y estoy disfrutando mucho el clima, aunque es demasiado seco y hay mucha, como la vista no es tan bonita. Es algo que sí extraño bastante de nuestro tiempo en Colombia, que el paisaje siempre era verde y suculento y muy lleno, y ahora el clima por esta temporada de sequía en Guatemala se ve Seco y todo, tostado. sí, seco y tostado. Entonces es un poquito triste, aunque disfruto mucho el clima porque toda esa lluvia en Colombia sí nos tenía muy restringidos en como los caminos porque habían muchos derrumbes y no se podía pasar en la vía por como toda el agua y toda la lluvia, pero bueno, es como se No, tiene que y adaptar. tengo que mostrarte fotos de cómo está la región donde vivo, bueno, especialmente mi casa, y está igual. Y lo otro es que cuando visité a Guatemala la primera vez, que me impactó fue eso, como esos periodos largos de sequía, porque no hacía parte de mi normalidad, pero igual no deja de ser impresionante. Y es muy difícil para nosotros porque nos encanta tener un jardín verde y sano, entonces tenemos que estar como siempre regando y estamos muy afortunados aquí en la finca que sí hay un nacimiento y tenemos acceso a agua, pero también no queremos desperdiciar, entonces estamos conscientes de qué tanto estamos regando el jardín. Y algo nuevo, o no nuevo, algo de esa temporada, después de tener un campamento, es que todos los participantes traen un café de ellos, tal vez un café que les interesa o algo de su zona o también café para compartir. Entonces tenemos Sí. un arco iris de diferentes variedades, países, procesos y es muy divertido, pero no logramos terminar todo ese café durante el campamento. Entonces siempre se queda café para tomar después y eso es lo que tenemos ahorita. Entonces, yo estoy súper cafeinada, pero es como algo, no es que mi cuerpo lo pide, es que lo estamos tomando como una tarea, como de terminar y de probar todos los cafés, porque sabemos que tienen una vida útil muy Sí. corta, ya están tostados, ya están abiertos, entonces ya se van a empezar a envejecer. Entonces, sí, lo estamos tomando como una tarea de como 3 cafés por día, tenemos que, para acabarlos y no desperdiciar esos cafés increíbles. Y el que estoy tomando en este momento es de un participante del FTC, del campamento, y se llama Jack. Jack es un americano, pero ha pasado, no sé, 20 años, parte de su tiempo en los Estados Unidos y la otra mitad en Colombia, en Nariño, trabajando con una comunidad ahí. Y él es alguien que yo lo conocí por correo en el 2017 porque desde ese entonces él me escribió para comprar levadura para hacer fermentaciones Ah, en ok. su zona de Nariño. Entonces él tiene muchos años usando levadura, probando esos métodos y también es un participante muy activo en la comunidad de Discord. Así nos mantenemos al día, pero esta fue la primera vez que nos conocimos así cara a cara y también él nos compartió un borbón rosado de Nariño que es delicioso, que yo sé que a todo el grupo le encantó. De hecho, siguen hablando Sí, en el chat de WhatsApp de qué bueno sí, es sí. este café y tenemos la suerte que todavía nos quedan unos granos de ese café y Nick y yo lo estamos disfrutando. Entonces, eso es lo que estoy tomando yo. Todavía estoy contigo en Colombia en mi taza de café.
No, qué bueno y qué casualidad que juntas estamos bebiendo un Borbón rosado porque estoy bebiendo un cafecito del productor del que vamos a escuchar más adelante y es muy bonito porque es un cafecito producido aquí en la región, entonces también valoro que poder tener estos granitos de café para beber en esta mañana y sí, me estoy adentrando ya un poquito a contarles acerca de este productor que vamos a escuchar hoy su historia, sobre todo porque él ha sido un productor un poquito juicioso y obsesionado con hacer las cosas bien, con tener una visión más empresarial, tal vez para abrir su propio camino. Y tiene una experiencia bastante interesante que seguro va a servir de inspiración para otros productores y de todos los oyentes que estamos aquí. Qué bueno, Franci. Bueno, entremos en la conversación. Hoy me encuentro con César Ledesma, un amigo productor muy apasionado por la producción de cafés especiales. Y bueno, César, quiero darte la bienvenida y por favor cuéntanos cómo estás. Hola Franci, buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, soy César Ledesma de Finca Betel en Colombia, en el departamento del Valle del Cauca, y estoy aquí también muy emocionado de poder compartir contigo en esta mañana. Empecemos, César, porque nos cuentes cómo fue que llegaste al mundo del café, cómo fue que iniciaste en el café de especialidad y un poquito de información sobre tu finca, cuántas hectáreas, altura, así esos detallitos que nos pueden dar un poquito de contexto. Bueno, estamos ubicados en la cordillera occidental, cerca del lago Calima, muy cerca, a 50 kilómetros del Pacífico colombiano. ¿Y cómo digo del café? Porque hay un lago Calima, venía mucho a esa represa. Y un día decidí comprar un terreno en este lugar y la idea era, bueno, poner algo productivo. Le pregunté a un vecino y Ujú. don Roberto, que aún vive, una gran persona que estimo mucho, me dijo Dios y el café. Entonces para mí eso fue algo que me marcó desde ese momento y de hecho no sabía de café absolutamente nada, escasamente tomaba café y no me gustaba tanto, pero después de ese momento emprendí todo lo que significa Finca Betel y bueno, empezamos desde el principio con el beneficio que normalmente hace la Federación Nacional de Cafeteros en el modelo de federación y bueno, casi que como a los 2 o 3 años empezamos a migrar del modelo de la federación a utilizar variedades un poco más exóticas, con procesos un poco más diferentes y haciendo pues una escuela de cero. Lo primero que nos imaginamos fue generar una marca de café tostado nacional, pero paralelo estaba siempre pensando en por qué no pensar en exportar. En 2019, a finales de ese año, lo que hice fue constituir una empresa para que tuviera todo el tema de la plataforma exportadora y pudiéramos hacer todas las operaciones. Digamos que soñábamos con eso, pero era así, literalmente un sueño que se volvió realidad ya justamente como en el 2020, en plena pandemia, en donde pues todo encerrado sin saber qué hacer, eh, empecé a hacer publicaciones por redes, especialmente por Instagram a promocionar, digamos, el origen y sobre todo los cafés. Como les decía, encerrados en ese momento, pero vi una gran oportunidad porque ya empezamos a cosechar esas variedades que estábamos conociendo en ese momento. Y desde allí hubo un cliente, recuerdo, en Singapur y otro en Malasia. Y exportábamos cajas de menos de 10 kilos porque Wow, eh, como no sabíamos nada, y es en serio, o sea, era el total desconocimiento, totalmente nuevo. totalmente nuevo, y ya teníamos obviamente todo el tema de la regulación cafetera, teníamos ya nuestros códigos de exportador y todo la plataforma administrativa para hacer facturación y para hacer todo esto, pero para poder exportar para ese tipo de países necesitábamos el certificado fitosanitario. Y si tú exportas menos de 10 kilos, FedEx o en este caso cualquiera de las agencias ¿De envíos? transportadoras, si de Ajá. envíos, ellos hacen esa gestión de menos de 10 kilos. Pero si te pasan los 10, ya a ti te tocaba. Entonces, entrar a la plataforma del ICA y gestionar tu propio fitosanitario. Y eso pues para nosotros era el No, coco. loquísimo. Era el coco y todo. Se empezó a volver el coco, pero también a desvirtuar cada cosa. Y bueno, esas primeras exportaciones nos fueron, pues,
digamos que muy bien, pero era muy poco café y ya nos dimos la tarea de averiguar, de investigar para lograr hacer exportaciones más grandes, en este caso por courier, sin hacer el tema de agenciamiento aduanero, uno puede exportar hasta 50 kilos de café verde, no, perdón, 60 kilos de café verde. Entonces, lo que hicimos fue exportar en cajas de 24 kilos, dos cajas de 24 por guía, sumando 48, y esas fueron como también nuestras primeras exportaciones a diferentes países con fitosanitario, pero ya también se volvía como muy poquito ese tema de exportar solo 48 por cada Fueron guía, creciendo, entonces ya se quedaba poco lo que antes parecía como mucho, ¿no? mucho. Entonces ya buscamos unas agencias de aduana para hacer o exportación o importación y aprender de nuevo haciendo todo ese tema documental para poder exportar. Eso es muy interesante, César, porque una de las preguntas que nos llegan a nuestro buzón es precisamente eso, cómo un productor que está iniciando o que quiere incursionar en los mercados internacionales puede materializarlo, especialmente sin intermediarios. ¿Cómo fue ese cambio de visión en cuanto al compromiso de mantener una buena relación con el cliente final? Porque no es, en el café especial sobre todo no funciona como enviar un producto más, sino que es un conjunto de cosas, como tener una transparencia en el producto. Yo creo que también eso hace un paréntesis allí para decir que es necesario un cambio de visión cuando se quiere como abrir otros horizontes y dar ese paso diferente. Creo que muy importante lo que tú dices y también, bueno, espero que eso se pueda llegar a oídos de los pequeños productores. Yo soy un pequeño productor de solo 4 hectáreas, de no más de 7.000 árboles. Entonces, para que se vayan Wow. desvirtuando también los mitos de que para exportar se necesitan 20 hectáreas o bueno, ese tipo de pensamientos. Cuando iniciamos en el modelo de la federación, yo creí que en ese momento lo ideal era vender café tostado, pero nacionalmente el tema de café tostado es muy duro. O sea, hay más de, no sé, 1.000 o de 4.000 marcas y todos bajo la premisa de que somos café especiales. Ahí es donde, bueno, ahí digamos que queda como la puerta abierta de qué Hay es un un café vacío. especial, sí, y Ujú. qué tan especial es. Entonces, empezar a competir por precio es muy duro cuando tú sabes lo que te cuesta un café. Eso se fue como desvirtuando el tema de vender tostado, pero también sabíamos que los cafés que estábamos produciendo eran buenos. Bueno, y parte también del hecho de que solo creemos que son buenos porque hacemos todo bien, entre comillas, pero la invitación es a capacitarse. Y no la capacitación básica de, no sé, es que creemos que capacitarnos con ver videos de YouTube o Ujú. algo así muy, muy elemental, sí funciona, pero hay que ir más allá. Entonces sí, empecé a tomar cursos con el SENA, en análisis físico, en catación, en tostión y manejo de trilladoras sin tener pues todo el conocimiento. Sin embargo, eso me generó pues mucha experiencia. Entonces, pues en el paso a paso empecé a ver pues cómo podía yo mismo procesar mis cafés y entregar todo esto en Excelso y ya llegó el tema de la plataforma exportadora. Cuando nos ubicamos allí, pues era absolutamente nuevo, pero vimos que ¿qué se vende? Es decir, ¿cuál es tu promesa de valor? Y ya no es tanto café, o sea, o el café excelso, que obviamente es ese commodity, pero pensemos que hay más de, bueno, hay 550.000 familias en Colombia y en el mundo, pues ni se diga. Entonces, ¿cómo puede una persona posicionar un café? O sea, un café que la promesa debería que ser especial. Entonces, creo que además de ese café, hay que hablar de el recurso natural que estás usando, dónde estás ubicado. Hay que contar una historia. Pero hay algo importante y es, esas historias que estamos contando se quedan solo en las historias. O sea, se quedan solo en los cuentos o en unas fábulas que nos inventamos, pero no van más allá de la realidad. Y internacionalmente, nuestros clientes, pues pasa que todo el mundo habla con sinceridad, todo el mundo habla con honestidad, hay mucha transparencia en el tipo de las operaciones y eso están buscando. O sea, entonces, bueno, dependiendo el país o dependiendo la latitud, pues a veces no somos tan sinceros o tan honestos. Y esa promesa de valor, pues queremos venderla no solo una vez, sino muchas Ujú. veces. Exacto. Porque si te va bien y vienes que tú
despaches tu café, te paguen tu café y tu cliente le gusta y te pida una vez más, eso es estar bien. Pero vuelve y juega, o sea, la promesa de valor es honestidad, transparencia, una historia real y no tiene nada que ver con café, al contrario esto es más de pasión, de De amor pasión, exacto. y de hablar bien de lo que somos y obviamente pues el café de Colombia pues va solo, digamos que tiene muchísimas ventajas. Y mencionabas un punto bien interesante que es como esa transparencia y tener esa trazabilidad con los cafés. Y allí quería hacerte una pregunta porque te voy a contar una anécdota. Cuando tuve la oportunidad de estar en Guatemala y Honduras, en el tema de trilladoras es muy interesante en esa parte de Centroamérica poder ver que las familias, las grandes familias, tienen su propio beneficio seco. Digamos que en Colombia nosotros tenemos acceso a trilladoras, pero es un poquito más regionalista. Tenemos unas ubicadas en unos puntos estratégicos a nivel Colombia, pero por ser unos beneficios secos tan grandes, se presentan pues como detalles para asegurar que no hayan mezclas, errores que son involuntarios. Pero, Totalmente. ¿cómo ha sido ese trabajo tuyo para garantizar que el café que estás trabajando arduamente en tu finca sea el que realmente llega en las condiciones que la relación que has creado lo amerita? Franci, esa es una gran pregunta y tal vez nunca me la habían formulado, pero sí es el día a día de un caficultor pequeño, porque, bueno, tuve la oportunidad de visitar el año pasado en Brasil y, bueno, las extensiones que como uno nunca se las imagina Ajá. y otra cosa, bueno, el tema de beneficio, bueno, todo, pero dada la casualidad que en Brasil no se comercializa café pergamino, sino que todo lo que se comercializa es verde. O sea, el productor debe tener, como aquí en Colombia, ejemplo, la máquina despulpadora y las celdas, allá tiene que tener eso y también él debe tener su propia central de trilla o beneficio seco. Nadie comercializa café pergamino sino Excelso. Entonces, acá en Colombia, pues difiere mucho el modelo y cuando hablamos de pequeñas fincas, en el mundo de la especialidad no hay pequeñas centrales de beneficio, no hay esos lavadores o sí, Ujú. los silos o los lavadores pequeños, no hay trilladoras pequeñas, o bueno, sí lo hay, pero adaptado, Modificado, es muy artesanal. artesanal. Y si queremos entonces el equipo para microlotes, porque trillamos 50, trillamos 200, trillamos 300 kilos, pues tienes que usar una demasiado pequeña que no te va a servir para el esquema o tienes que usar una gigante, una trilladora de 300 kilos por minuto o por hora. Entonces, ese modelo hay que defenderlo. ¿Y qué me ha tocado hacer? Es cada que hay una orden de trilla, pues estar súper pendiente en las trilladoras, porque claro, o sea, como trilla no solo mi café, pues hace poco tenía un natural, el natural tiene un color diferente, la almendra tiene un color diferente, y en el medio natural tenía un montón de granos de café lavado, era un No. café color olivo. Y eso, pues, o sea, un granito parece que no marca la diferencia, pero cuando estamos hablando de estas pequeñas cajas que van con Una joya, es que es una joya que es vale, algo preciado, sí, pues marca la diferencia. totalmente. Y además que, bueno, físicamente el aspecto cambia. Yo siempre hablo y la palabra es de obsesividad frente al tema de los defectos. Entonces, el ver en un café natural que tú has hecho con todo el esfuerzo y ver algunos Claro, granos de otro color, pues obviamente hay que darle selección manual y eso incrementa los costos. Entonces, yo fui a Brasil a ver equipos, pero resulta que me terminé comprando una trilladora de 30 kilos Excelso Ora, una pinalense que de hecho es muy ajá, buena y es una trilladora para muestras, pero es para muestras, o sea, para un lote de 100 pues te claro. echas un día entero trillándolo. Y además que no, bueno, deja mucha pulpa, o sea, son los equipos. Y si yo quiero el equipo que le sigue, uno vale $1,000 y el otro vale 15,000. Entonces hay siempre entre ese tema de la especialidad hay un salto, Una gran hay brecha. una brecha muy grande y nos relegamos. Digamos que ahí estamos como un poco apartados o muy apartados de poder obtener o adquirir esos equipos que nos vayan a funcionar. Pero es un tema de presupuesto. Claro. Y bueno, obviamente para el caficultor de a pie, pues va a ser muy difícil comprar una despulpadora, no sé, de un motor un poco más grande. Ahora pensar en trilladora, en un monitor de almendra, la mesa densimétrica y no, ni siquiera pensar en una óptica porque eso cuesta
Sí, es loquísimo. 700 Eso. millones, no sé cuánto cuesta todo esto, pero es muy loco, esa es la palabra. En cuanto al tema de las relaciones de valor, también es importante como poder asegurarle a un buen cliente cuando hace un pedido. Por ejemplo, nos pasaba que tenemos unos amigos de Rusia que nos hacían pedidos de X café, pero en la finca, por ser un pequeño productor, pues es imposible. Allí uno empieza a ver como si trabaja con los vecinos de la zona, quién pueden ser los aliados para proveer ese café. ¿Cómo ha sido ahora tu experiencia trabajando con otros productores para tener esa materia prima, para garantizarla? Francis, la verdad ha sido muy difícil y yo diría que casi imposible, porque yo no sé hasta dónde el caficultor o el campesino esté dispuesto a abrirse la mente. Yo he estado, digamos que dispuesto para recibir cereza Ajá. roja, ser bien seleccionada o bien madura, pero desde allí, o sea, ya la gente empieza a cosecharte cualquier cosa, la materia prima obviamente no es la ideal y ni se diga de allí en adelante. O sea, creo que para mí, en mi zona, en Valle del Cauca, ha sido muy difícil porque entiendo que para Armenia, para Huila es Antioquia, posible, sí. digamos que para así sea ese modelo, se puede lograr, pero para esta zona ha sido muy complejo y pues, ¿qué hago? O sea, yo solo comercializo cafés de Finca Betel. En lotes desde, te digo, Francis, con toda honestidad, yo hay clientes que me piden una caja 24 dentro de la caja 24 puede ir 12 kilos de un Borbón, 12 kilos de Engecha o incluso 12 de uno y 6 de otro. O sea, yo me adapto a eso y además que muchas veces estos cafés, pues no hay tanta disponibilidad y los lotes son demasiado pequeños. Entonces, lotes de 2 kilos, de 3 kilos en exceso, yo a eso no le veo ningún problema siempre y cuando el cliente esté de acuerdo, él pague internacionalmente, yo recibo, yo le preparo. O sea que para mí no es una limitante que me digan que yo envíe, no sé, de 1 a 5 o a 6 kilos, porque finalmente ellos pagan el envío, yo lo único que hago es preparar y hay que exportar. O sea, esa parte yo creo que también, si no pensamos que exportar es un contenedor o uno se imagina que exportar es un barco entero lleno de contenedores, pues no, o sea, exportar puede ser desde, no sé, desde Sí. 500 gramos. Y bueno, ahí hay una pregunta que tal vez eh, se puedan hacer o tal vez no se formule y es, perdón la palabra o la expresión, tanta joda, dice aquí uno, tanta cosa para esas pepas y bueno, lo escucha uno hasta sus propios familiares. Y esa escogida y mire eso y que esa El tema de la selección lo critican mucho, o sea, como que sí, tanto detalle para eso. tanto y que tantas pepitas, y entonces que el punto de broca, pero bueno, yo soy obsesivo con eso, me encanta, no sé, me encuentro una parte como de relajación allá haciéndolo, pero hay que entender, hay que entender que estos cafés no se están vendiendo a, al precio del día. O sea, estos cafés superan el precio del día por mucho y entonces ahí es donde dicen, ah, es que sí vale la pena, es 1 o 2 o 3 o 5 kilos, porque es que yo no estoy vendiendo a lo que se está vendiendo pues pues un caficultor convencional. Ahí hay muchas diferencias, digamos que hay muchos espacios en donde podemos empezar a trabajar, pero esto es voluntario, esto es haciéndolo un trabajo paso a paso, eso es de la noche a la mañana y siendo consistentes. Entonces, en ese orden de ideas me tocó que aprender de todo y hasta tostar, y Ujú. porque es que pasaba que los campesinos entregamos o entregaban, en mi caso, café a tostadores nacionales y el tostador siempre te dice, el café está bueno, Exacto. está bueno, sí Pero está, qué está muy tan bueno. rico. Entonces me tocó que aprender hasta tostar y luego hacer el curso de Q-Grader porque pues si yo vendo un café internacionalmente, pues para poder estar, digamos, como calibrado con mis clientes. Y ya entiende uno entonces cuando hablamos de cafés de 88, 89 y 90 para encima, pues para uno se Se devuelven incluye. cotidianos, Ajá. pero Y eso es demasiado valioso. Nosotros incluso tenemos un episodio donde discutíamos con Lucía el tema de ser o no Q-Grader, porque yo pienso que el mayor logro es cuando el productor puede entender su café, comprenderlo y defenderlo, pero con bases de conocimiento. totalmente, y eso creo que nos sirve mucho como productores. Yo creo que no es salir en masa a hacer co-graders, pero sí capacitarse, sí saber que es una tostión media, sí saber Catar el café, o sea, que, probarlo. y yo estoy absolutamente seguro que todas las fincas son universos diferentes. Siempre
por ejemplo, mis cafés, los clientes tienen que dejarlos desgasificar más de 2 semanas o el café empieza a hacer un incremento en taza después de las 2 semanas, pero si tú no lo sabes y si Ajá. tú no entiendes tu café y se ve que, por ejemplo, el Borbón es un Borbón de 6:30 en tostión y solo 30 segundos de desarrollo y un montón de otras variables, pues o lo voy a quemar o me va a quedar crudo. Entonces, cuando tú entiendes lo que estás haciendo, puedes dar una promesa real y sobre todo vas a poder discutir de buena manera con el cliente. O sea, discutir es abrir ese panel sensorial y van a encontrar cosas que, pues, hombre, van a llegar a que esa caficultura, pues, trascienda y evolucione. Yo pienso que el tener esas herramientas y toda esa experiencia y poder compartirlo en la región, también es una capicultura que todos soñamos donde se pueda crecer en comunidad y por qué no compartir lo que sabemos, las experiencias, lo que funciona, lo que no. Creo que la invitación que tú hacías ahora, o sea, porque Qatar es, como decía un amigo cuando yo ni siquiera lo hacía, Qatar es cucharear, ¿no? Es bolear cuchara. Exacto. Y uno aprende así. Y creo que ya uno empieza a definir, bueno, así sabe qué café está bueno y qué café no, qué café tiene un defecto. Y te vas adentrando en esto y le encontrás pues todo el sentido. Y obviamente cuando tú transformas una materia prima, cuando tú dices cuántas horas de fermentación y qué tipo de fermentación y qué proceso, y luego tú lo llevas a una taza, o sea, tú vas a terminar esa película pues con broche de oro porque sabes lo que está pasando y la influencia que tú tuviste en cualquier cambio que hayas realizado en el proceso, en variedad, en todo. Entonces creo que muy importante y sobre todo también para poder uno definir las variedades que te funcionan y el tipo de semilla. Entonces, eso es valioso. Desde todos los puntos de vista es muy valioso. Y finalmente, como te decía, no volverlo un negocio de oferta y demanda, sino que eso incluye más y que le ganemos la lucha como ese marketing mal diseñado que hay, donde el productor es tan victimizado y es como la estrella de poder vender un producto, pero cambiar ese paradigma y mostrar la realidad de lo que sucede con un caficultor, pero pues estas conversaciones son muy interesantes y me encanta que nos hayas podido contar tu experiencia porque eso le sirve a muchos productores para que tengan como un contexto más amplio de cómo es un proceso de pasar o de poder incursionar en un café especial y lograr una sostenibilidad en las fincas. Mira, tú hablas de sostenibilidad y eso tiene que ser real, tiene que convertirse en nuestra promesa principal. Creo que el cuidado del recurso natural, asociación de café con otros cultivos y sobre todo árboles que acompañen para mitigar el tema de los cambios climáticos, pues debe ser muy importante y esa es nuestra prioridad. Todo esto va a conjugar en un buen café. Bueno, en un buen café siempre y cuando se hagan muchísimas otras actividades. Mira, tengo un ejemplo para con esto tal vez cerrar y es, yo tengo unos naturales, me encantan los naturales porque no vierto agua. Digamos que el principio es voy a usar cero agua en el beneficio. Ujú. Entonces, pero esos naturales son demasiado bien concebidos desde su cosecha, desde su selección y también desde su secado. Entonces, hablando con un cliente que le estaba yo ofreciendo pulpa de un Sudan Rumé y un natural, porque esa pulpa me encanta cómo huele. Y Ujú. entonces envié muestra. Esta persona tiene una empresa muy grande acá en Colombia de sodas con pulpa de café, ¿no? Ajá. Entonces me decía que, venga, es que este perfil, yo no entiendo esta pulpa, es que nunca me había llegado algo así. ¿Y por qué me sabe a frutos azules? Y entonces es que tiene muchas uvas pasas y todo esto. Yo, la verdad, nunca había hecho ese ejercicio. Entonces le decía yo que él me estaba describiendo el perfil del café. ¿Sí? Ah, Del okey. café. Ajá. Entonces yo le digo, venga, es que no sabía, lo estoy apenas escuchando lo de usted y es que la pulpa tiene una relación muy directa o casi que ese perfil sensorial de la pulpa está muy relacionado con el Bueno, sabor también de la almendra, después de que se tueste, en la obviamente, o sea, taza. en la taza. Ajá. Entonces me parecía increíble y escucharlo y la relación, Wow. entonces lo que hacía, entonces no, que es que porque es que llega mucho hongo, que no sé qué, y obviamente en el secado pues tenemos todos los problemas, pero como digamos que contamos de una buena tecnología para el secado, pues si se seca bien la cereza, obviamente la almendra, pues la cereza también, o sea, la pulpa también va a ser Todo es una un materia conjunto prima. integrado. Claro, entonces le ofrecí encantadísimo con la pulpa y terminé vendiendo esa pulpa así muy rápido la semana pasada a $4 el kilo.
Wow. Y yo, O sea, otra unidad de negocio sin pensarlo. sí, pero entonces es como, bueno, sin saber, pero con una ruta clara, podemos también tener ingresos adicionales, porque es que Sí. la caficultura de precisión, la caficultura de especialidad es costosa, ¿sí? Por el tipo de variedades, porque no son tan, no No se cargan tanto, adaptan. digamos que Ajá. tienen su tema, pero le encuentras el juego a cada variedad, pero entonces hay que hacer que tu modelo sea muy rentable, obviamente con precio, obviamente bueno, con todo el tema agronómico, pero este ejemplo, por ejemplo, con lo que te digo, con lo de la pulpa me sorprendió. Y yo, bueno, hay una cosa muy difícil y es cómo le pongo precio a las cosas o cómo le pongo precio al café. Dificilísimo, diría yo. Muy Es una difícil. cosa que nos cuesta mucho y yo creo que es cultural. Pues O como sea, buenos campesinos, sí, porque no sabemos lo que tenemos. Entonces ahí te cuento ese tema de la pulpa y yo ya creo que no voy a botar mucha claro, pulpa. estás botando plata. Si la Imagínate, botas, pues estás imagínate. botando plata. Entonces eso para que pues lo tengan y lo consideren todos los agricultores, los productores que están escuchando y pues súper abierto, la verdad, a poder apoyar, cooperar para que la caficultura continúe. Y no, y me encanta, y yo creo que esa puede ser como la conclusión, que si tenemos un proceso que pueda tener una trazabilidad, ahí estamos ganadores, porque en cualquier punto, si queremos mejorar, o como dices, en cualquier punto sacar un mejor provecho, lo vamos a poder hacer de manera muy sencilla. Así es, correcto. Entonces, de verdad, muchas gracias, César, por compartirnos tu experiencia. Vamos a poner un poco de la información de tu finca y lo que haces en nuestras notas del episodio para que cualquiera pueda contactarse contigo y muchas gracias de nuevo por compartir tu experiencia con nosotros. Con el mayor de los gustos. Créeme que para mí esto es mi segunda oportunidad de vida. Me encanta lo que hago, amo lo que hago y encontré un gran negocio haciendo algo que me encanta hacer. De nuevo, gracias. Igualmente, un abrazo. Bueno, entonces acabamos de escuchar la historia de César Ledesma, un productor bastante interesante que mencionaba algunos puntos que son un poquito controversiales y vale la pena resaltar. Y es que muchas veces cuando pensamos en la innovación tecnológica para los productores y para la línea de producción en el café, pues los productores a pequeña escala, o mejor dicho, los pequeños productores no tienen la capacidad económica para asumir el costo de acceder a estos equipos, pero algo interesante, como lo mencionaba César, es que incluso ese no llega a ser todo el problema, porque aún teniendo los recursos y las posibilidades de adquirir como nueva maquinaria o nueva tecnología para facilitar los procesos, pues nos encontramos con que en la industria todavía no hay como esa facilidad de producir a pequeña escala o al tamaño al que podría necesitar un pequeño productor, pues podemos encontrar equipos para muestras y de la nada pasar a equipos que trabajan a toneladas por minuto, y ahí siento que hay una brecha bastante grande en cuanto a pues a la facilidad. Exacto, Franci. Y algo que quiero resaltar de esta conversación es que creo que muchos productores piensan que es culpa de ellos que no conocen los equipos, que no tienen los recursos para comprarlos. O sea, pienso que ellos piensan que existe, pero que ellos no tienen acceso a esos equipos, pero no es un problema de los productores, es un problema de la industria que ni existe esa maquinaria para servir estos volúmenes de café de especialidad. Y no solo que no están como solos para como conocer que es un problema de la industria, pero también que en el marketing de café de especialidad también tenemos esta manera de exigir la pureza del café a los productores. Nos gusta mucho la historia romántica, que es todo cosechado a mano, que es secado al sol en un patio, y no queremos que los productores usen secadoras mecánicas o que usen mucha tecnología porque les gusta esa idea romántica y muy artesanal. Pero en el otro lado, al momento de tostar, nos encanta la tecnología y las máquinas. Al momento de preparar una taza de café, es toda la conversación es alrededor de la tecnología, de diferentes maneras de moler el café, de preparar diferentes métodos. Entonces, de un lado estamos premiando tecnología y del otro lado decimos, no, ustedes productores no quiero que tengan tanta máquina y que lo hagan de esa manera, pero nosotros, en los consumidores, vamos a tener todos los juguetes. Y creo que esa manera de
poner los cafecultores como al otro lado o afuera de la tecnología nos está limitando tener buenos cafés. No sé si recuerdas cuando teníamos esos problemas con las despulpadoras de que por ser como máquinas armadas o arregladas artesanalmente para poder ajustarse a la capacidad, pues empiezan a tener muchas fallas y de repente en plena cosecha, en pleno día de mucho trabajo, pues la correa de la despulpadora, por ejemplo, se revienta y cuando estamos en fincas muy lejos de la ciudad, pues eso implica una cantidad de problemas y ese es solo por contarles una pequeña anécdota, pero como eso hay muchos problemas que suceden porque no se tienen los mejores equipos a la hora de producir y creo que como consumidores no somos tan conscientes de que todas esas cosas están pasándole a los productores en la vida real. Sí, exacto. Entonces, no es tan sexy hablar de las máquinas, de las despulpadoras, de las secadoras, pero es una gran parte de la calidad del café y creo que muchas veces nos estamos desviando hablando de procesos y solo hablando de la fermentación y de los microbios y no hablando del equipo y todo el equipo que les falta a los productores y también el equipo que todavía no existe para apoyar toda esta calidad. Yo quería también resaltar en esa conversación con César que él es muy generoso con la información, es muy generoso con lo que está compartiendo y creo que es una nueva manera como una nueva cultura con los cafecultores, porque yo no viví eso en Colombia y con muchos de los productores en otros países no hay esa costumbre o la cultura de compartir y de ser muy abiertos entre otros productores. Algo que sí es muy común en los productores de vino. No se ven como competencia, siempre se ven se sienten como en una comunidad con todos los productores. Entonces, en la cosecha sabemos, como ya comentaste con las máquinas, con los productores de vino, sabemos que hay una red muy fuerte y es muy fácil no tener vergüenza de decir, mira, esto me pasó, me puedes prestar esto o se me acabó este insumo. Y creo que lo que he visto con café, tal vez los productores no se conocen y tampoco no tienen esa relación entre vecinos o entre otros productores. Y solo quería compartir que no es algo como predeterminado de ser un productor, porque los productores de vino sí tienen esa red muy fuerte y no tienen esa vergüenza y no les da ese temor de decir que algo no funcionó o que les falta algo o de compartir los errores. Creo que es algo que sí hemos empezado a tener en los talleres de FTC, que es un espacio seguro que pueden compartir y muchos productores están compartiendo sus errores o lo que no les fue bien y sin vergüenza y así los demás pueden aprender y decir, yo iba a hacer eso, pero ya sé, Sí, claro. ya voy a intentar algo diferente. Por lo menos no es que no cometan errores, sino que no cometer los mismos errores, por lo menos cometer otros errores diferentes para seguir aprendiendo. Exacto, así es la manera de salir adelante, es cometer nuevos errores, no los mismos. Sí, así es, Lucía. Quería aprovechar para agradecer a César y también a todos los productores que nos escuchan, a toda la comunidad, porque también es un pequeño sentir de que cada día estamos logrando compartir un poco más. Bueno, gracias Franci por tener esa conversación y por la introducción a César y sus deliciosos cafés. Nos vemos en la próxima y gracias a todos por llegar hasta aquí. También puedes suscribirte para recibir correos ocasionales con contenido informativo ingresando a la página web luxia.coffee, luxia.coffee. Allí también encontrarás información y videos sobre la microbiología del café. Muchas gracias, Franci. Chao pues. Chao pues.